Tan solo en México, alrededor del 70% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia. Hoy, en los otros datos, platicaremos en concreto de la violencia ácida. Si bien nuestro marco legal en México cada vez ha venido actualizando más y puntualizando más los diferentes tipos de violencia que existen y sus consecuencias, sus castigos, pues vemos que los números, en lugar de bajar, van y siguen incrementando. Si todas estas violencias que se viven no están enmarcadas en el Código Penal y que muchas veces porque no está muy claro en la ley, pues eso pues deja que haya impunidad, que no haya castigo ejemplar. Es contradictorio en estos tiempos en los que hay una paridad de género en los poderes legislativos, en los estados, en la unidad federal, que siga habiendo igual esta reticencia a aprobarlas, ¿no? Ustedes ahorita están previniendo el tema punitivo, el tema de los castigos, pero me parece que hay que atender fundamentalmente las causas que originan este tipo de situaciones violentas. Tan solo en violencia de género, en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, 20.742 delitos de este tipo. Bienvenidas y bienvenidos a Los Otros Datos. Soy Janet Saldo. La violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres es histórica. La diferencia en el siglo XXI es que ahora es más fácil denunciar. Tan solo en México, alrededor del 70% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia. El 34.7% ha sido física, eso según el INEGI. Hoy en Los Otros Datos platicaremos en concreto de la violencia ácida. Acompáñanos a saber en qué consiste. Te invito a darle me gusta, a compartir y a comentar, por favor, el día de hoy. Y si tienes algún tema que te gustaría que abordáramos, déjanoslo saber. Vamos a arrancar con una entrevista con la saxofonista María Elena Ríos. Ella fue víctima de este tipo de violencia. Vamos a conocer su historia. Sí, María Elena Ríos, tú eres sobreviviente de un ataque con violencia ácida. Tu transitar para conseguir justicia ha sido gravísimo. Tengo entendido también que hace apenas unos días fuiste víctima de un ataque armado. Toda tu familia también ha padecido el ataque de quien fuera, bueno, una persona conocida tuya, pareja tuya. Y ahora estás en Quintana Roo, has estado realizando varias actividades acá, precisamente como parte de tu activismo. En Quintana Roo tenemos también una situación muy grave en contra de las mujeres. Apenas hace unos días una mujer falleció, un feminicidio a manos de quien fuera también su pareja sentimental, le arrojó sustancias químicas y ella perdió la vida. Tú estás promoviendo la ley Malena, platícanos de qué se trata. Bueno, como bien dices, yo soy sobreviviente a una tentativa de feminicidio perpetrada en 2019 con ácido sulfúrico 98% puro, y pues en ese momento una solamente quiere o sobrevivir o morir de tanto dolor. No tenía la mínima idea de que tras sobrevivir a este hecho tan deleznable y tan cobarde perpetrado precisamente por una expareja sentimental, en donde también están involucrados su hijo y 3 personas más, a uno ya lo mataron. No pensé que para buscar justicia en México tuvieras que atravesar un camino tan oscuro, tan complicado, tan cansado en todos los sentidos, y que esta situación no solamente la vivo yo, sino la vivimos todas las mujeres que hemos sido víctimas de algún tipo de violencia. Esta situación pues ha conllevado una corrupción, ya no sé ni cómo describir la corrupción que existe en el Poder Judicial, ¿no?
por ejemplo, el día de hoy estoy muy angustiada porque recibí una notificación donde siguen atrasando mi proceso y pretenden nuevamente sacar de la cárcel a mi agresor. Y eso es algo muy grave porque violenta mis derechos fundamentales, mis derechos humanos, el derecho que tenemos todas las mujeres a tener una justicia pronta y expedita, una reparación del daño, ¿no? En donde no solamente estamos expuestas como víctimas directas, sino también está expuesta cada víctima indirecta, que en su mayoría pues son las personas que forman parte de tu núcleo familiar. Esta situación me llevó a repensar cómo es que estas cosas siguen sucediendo en una sociedad en donde se presume ser sapiens, ¿no? En donde este tipo de actos nos sigue llevando o estancando en la Edad Media. Recordemos que en la Edad Media las mujeres las quemaban por defender a su autonomía, ¿no? Las llamaban brujas y con ese pretexto les quitaban la vida en nombre de Dios, ¿no? Y bueno, esta situación me permitió darme cuenta también que no había elementos jurídicos o legales para que se pueda acceder pronto a una justicia. Y esto es lo que conllevó a la iniciativa de ley que ya fue aprobada en Puebla y que está pendiente en más de 7 congresos de la República Mexicana, la cual bautizaron como Ley Malena. Esta iniciativa de ley o esta futura reforma tiene 2 elementos o 2 pilares fundamentales. El primero es tipificar este tipo de feminicidios o de tentativas cuando las mujeres sobreviven a las quemaduras que se les provoca, que sea tipificado como tentativa de feminicidio o feminicidio, porque desafortunadamente cuando se emite o se abre una carpeta de investigación por este tipo de delitos, lo que sucede es que los categorizan o los catalogan como lesiones, y las lesiones puede ser un moretón. Evidentemente no son lesiones como un moretón, son lesiones que te cambian la vida, donde hieren a tu órgano más grande, que el órgano más grande del cuerpo humano, que es la piel, en donde no es solamente el hecho de que te dejen marcada, sino que cuando te vacían cualquier tipo de ácido, te queman con gasolina, diésel, alcohol. Hay casos en donde les han arrojado cola loca a los ojos de las mujeres. Cualquier sustancia química de esta índole que permita quemar o que permita que muera alguno de los órganos, como es los ojos, en donde se tenga que amputar alguna parte del cuerpo, no son lesiones, ponen en riesgo tu vida. Por eso se tiene que tipificar en el Código Penal cada estado. ¿Por qué de cada estado? Porque cada estado tiene su propio Código Penal, y aunque esta iniciativa de ley está muy estudiada, muy evaluada por todas las instituciones posibles, se tiene que readaptar al entorno, porque las costumbres, tradiciones, políticas, territorios de cada estado de la República es totalmente diferente, entonces se tiene que readaptar. Ahora, ¿cuál es el segundo pilar importantísimo? Que se ha reconocido en la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como violencia ácida. Esta conceptualización no es una conceptualización que yo esté inventando, sino que está estandarizada a nivel internacional. ¿Por qué? Porque aunque evidentemente te deja marcas físicas, no es violencia física, porque no te golpearon, te vaciaron ácido o alguna sustancia química, como está el estándar internacional. Cuando nosotros conjugamos estos 2 elementos, el panorama en automático cambia. No me atrevería a decir que cambie de una manera totalitaria, porque para que se cambie de manera total esta perspectiva, se tiene que reformar el Poder Judicial, y es algo con lo que los poderes están lidiando, ¿no? Y siempre hay ese conflicto porque el Poder Judicial no se quiere reformar. Entonces, por mientras, esta reforma promete a las mujeres que sean en un futuro agredidas a que accedan no solamente a una justicia más pronta, sino también otra de las cosas que proponemos en esta reforma es que el Estado se encargue y se comprometa a cubrir las necesidades de salud necesarias a la víctima.
¿Por qué? ¿Por qué lo propongo? Porque en mi caso a mí me llevaron al Hospital Civil Aurelio Valdivieso de la ciudad de Oaxaca. El mejor hospital, en donde hay popó en el piso, en donde no hay un área para quemados y en donde me metían con todos los enfermos que no te puedes imaginar. En donde 2 cirugías de injertos de piel, injertos que correspondían aproximadamente al 60% de mi cuerpo, estaban en la total putrefacción porque se infectaban. Esto, y gracias a ustedes como sociedad civil, gracias a esta presión y empatía, es que me pudieron trasladar al Hospital Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México, un hospital en donde en una semana me hicieron lo que en casi 4 meses no pudieron hacer en Oaxaca, porque me estaban matando. Tienes derecho a que, cuando digo que el Estado se tiene que hacer cargo, es que te tiene que mandar al hospital adecuado, pero también le tiene que dar seguimiento al proceso de salud. Y acá es algo muy importante, la salud no solamente es lo punitivo que podemos ver, lo físico, las cicatrices, la salud mental es importante, y para la salud mental tenemos que mencionar la psicología y la psiquiatría. Eso en cuanto a salud. También la dermatología, porque tenemos todo el derecho a mejorar nuestra piel. Mira, yo he sido muy criticada cuando son campañas propagandísticas del mismo agresor, porque tiene dinero, es empresario gasolinero, en donde dice, pero es que mira, toca, mira cómo habla, mira, casi no se le ve. Bueno, ¿y que las mujeres no tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de la piel? Porque yo no nací quemada, no tengo derecho a defender mi autonomía, a levantar la voz cuando estoy harta, cuando le tengo que decir a los jueces que son unos corruptos, porque lo son. Eso jamás me hace, ni hace a las compañeras menos víctimas, porque a ellos tampoco los hace menos feminicidas. Tenemos todo el derecho a retomar los pedazos que quedan de nosotras y seguir adelante con nuestras vidas. ¿Y esto por qué tiene que ser con el respaldo del Estado? Porque el Estado es el responsable de que una sociedad funcione o no. Así de simple. Otra de las cosas que propone esta iniciativa de ley es que también se haga un registro de víctimas. Si ustedes buscan en redes sociales o en internet, ¿a cuántas agresiones por ácido? No hay un número, unas manejan 30, una fundación maneja 40, la CONAVID maneja otra cifra, y mujeres maneja. Nadie sabe una cifra porque no tienen un registro. Y ese registro esa falta de registro permite que se siga pensando en la actualidad que se trata de casos aislados. La Secretaría de Gobernación en el primer semestre del 2022 publicó que hubo 222 amenazas con quemar a una mujer. De esas 222, 47 fueron perpetrados. Ya estamos entrando en el segundo semestre del 2023 y no se han despejado las cifras del año pasado. Y eso es muy grave porque es importante visibilizarlo también como lo estamos haciendo ahorita, porque claramente el Poder Judicial nos está fallando. Por eso lo hacemos público, porque solamente así, evidenciando nombres y apellido de jueces y de funcionarios públicos, es cuando dejan de hacer las cosas. En este momento yo estoy muy enojada y de verdad, por respeto al público, trato de guardar la cordura. Y he tratado de guardar la cordura desde hace 4 años a la fecha, porque es inaudito que sigan aplazando el asunto procesal con pretextos de resolver amparos que 1000 veces se le han negado al agresor. En donde mi proceso fue turnado hace 2 días a una jueza que ha liberado por lo menos a 3 feminicidas en mi comunidad. Esto es muy grave, por eso es que lo hablo, por eso es que lo grito, por eso es que lo exijo. Y así no solamente los ataques con ácido se tienen que exigir, todo el tipo de violencia feminicida y cualquier violencia hacia la mujer, niños y niñas y adolescentes tiene que ser señalado. ¿Por qué hablamos solamente de mujeres? Me van a contestar algo que siempre se hace externo hasta en redes sociales, pero es que en el país matan más a hombres a mujeres. Sí, es cierto, pero los hombres se matan por riña,
no por odio a los hombres por el simple hecho de ser hombres, y a las mujeres nos matan y nos lastiman por el simple hecho de ser mujeres y porque queremos dejar de ser objetos queremos dejar de estar cosificadas ante esta perspectiva machista. Por eso es que se está llevando a cabo esta iniciativa de ley, porque es necesaria, porque estos casos no son aislados, porque pocos casos como el de Yesenia en Playa del Carmen se sabe. Matan y queman a más mujeres en el país de lo que ustedes tienen idea o de lo que ustedes se pueden. Gracias por continuar con nosotros. Te recuerdo que le des me gusta, compartir y comentar esta información, así puede llegar a más personas. El día de hoy, para hablar de este tipo de violencia, nos acompaña la diputada quintanarroense Mildred Ávila Vera. Ella forma parte de la 17ª legislatura, forma parte de la bancada de Morena y nos trae datos muy interesantes respecto a lo que se está haciendo para sancionar este tipo de violencia. Bienvenida, diputada, ¿cómo estás? Muchas gracias, con el gusto de poder estar en esta mesa, pues para platicar de tanta información que seguramente va a contribuir a difundirla para lograr cada vez más sensibilizar pues a las mujeres y a la sociedad en su conjunto de todo lo que acontece y de cuál es el trabajo que hacemos desde la 17ª legislatura. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Nesli, Julio, Augusto y César. Hoy para hablar de la violencia ácida. Les voy a dejar un primer dato y de ahí nos arrancamos. La Organización Mundial estima que 3 de cada 10 mujeres en el mundo han sido objeto de violencia física y o sexual. Y en México, tan solo en el 2022 se denunciaron 968 casos de feminicidio, según el índice de La Paz México 2023. 127% más que en el 2021. Y esto lo aterrizamos a que cada vez hay formas de violencia más agresivas, como lo es la violencia ácida. Muy terrible, ¿no? Escuchar estos datos me parece algo estremecedor, porque si bien, diputada, usted ahorita nos podrá ampliar un poquito más el panorama, si bien nuestro marco legal en México cada vez ha venido actualizando más y puntualizando más los diferentes tipos de violencia que existen y sus consecuencias, sus castigos, pues vemos que los números, en lugar de bajar, van y siguen incrementando. Cuéntanos qué está pasando en Quintana Roo y cómo ustedes, los diputados, están haciendo este marco legal actualizado para que las mujeres quintanarroenses pues tengan justicia cuando vivan una situación de este tipo. Mira, pues muchísimas gracias por compartir esta mesa con todas y todos ustedes. Indudablemente la violencia siempre ha estado ahí, solamente que históricamente, en tiempos atrás, pues no era algo que se manifestara públicamente, porque además no habían los medios digitales y plataformas como hoy hay, los teléfonos, pues para poder pues hacer visible mucho más pues esas violencias. Todavía sigue habiendo pues una cifra negra, ¿no? Y cuando la violencia se manifiesta con toda esta carga de odio, de desaparecer a las personas y sobre todo en el caso de la violencia ácida que va contra las mujeres, pues es algo que uno no puede aceptar que alguien tenga tal viva esa manera de expresión para marcar, para agredir a una mujer. La violencia ácida, tenemos una ley general de acceso a la mujer a una vida libre de violencia que se aprobó creo que en 2006, si no estoy equivocada, y que ha ido pues mejorándose porque pues han existido pues muchas otras formas de señalar, mostrar la violencia, ¿no? Inició como un marco base, pero si todas estas violencias que se viven no están enmarcadas en el Código Penal, pues lo que no se dice, pues no existe, ¿no? Y ese es ahorita el debate, pues que se tiene en la 17ª legislatura, hay en todo el país, y fue la presencia en días pasados
de María Elena Ríos, que trae esta presentación a los diferentes congresos, no solamente en Quintana Roo, lo ha hecho en otros estados de la República. De hecho, uno de los estados que ya tienen legislado como tentativa de feminicidio la violencia ácida y algunas otras sustancias corrosivas que causan daño es Oaxaca, ¿no? Puebla también, ¿no? Puebla, otras están con la propuesta. El Congreso de la Unión, explicaba la diputada federal Anaí, que 8 diputadas coincidentes trabajaron en ese sentido en un dictamen. Ella es una de las impulsoras de la iniciativa para que se enmarque como esta violencia como tentativa de feminicidio, y está en el Senado, se aprobó, y yo creo que pues una de las tareas de quienes tenemos la gran responsabilidad como legisladores es no ser omisos, es tener realmente el conocimiento de lo que viven pues muchas mujeres que están en esa situación, y que muchas veces, porque no está muy claro en la ley, pues eso pues deja que haya impunidad, que no haya castigo ejemplar, y que bueno, siga siendo cada vez más recurrente. Hay otros países como Nueva Zelanda, por ejemplo, en donde es mucho más mayor el número de personas que presentan pues estas agresiones con ácido en mujeres, ¿sí? Sin embargo, en Ciudad de México hay 39 casos denunciados. Sin embargo, pues ahí están, y mientras no esté muy claro en el Código Penal para hacerlo punitivo, pues es muy, muy complicado, ¿no? Obviamente hay, dentro del ámbito legislativo, hay hombres que le ponen barreras, obstáculos a legislar en estos temas, pero por lo que escuchaba ayer, no ayer, hace algunos días, porque ni siquiera fue ayer, hace ya algunos días, en la conferencia esta que dio María Elena Ríos, también estaba Anaí González, la diputada federal, describiendo lo que se ha tenido que hacer en el ámbito federal, en la Cámara de Diputados, para tratar de legislar en la materia. Y la impresión que me queda después de cómo lo explica ella, todo lo que se ha tenido que hacer, es que es contradictorio que en estos tiempos en los que hay una paridad de género en los poderes legislativos, en los estados y en la unidad federal, hay 50-50, incluso en el caso de Quintana Roo, la mayoría es de mujeres, que sigue habiendo igual esta reticencia a aprobarlas, ¿no? También pareciera que las propias mujeres ponen algún tipo de freno. Esta ley que promueve Anaí, pues bien podría pasar sin mayor problema, porque tienen el 50% de votos, por lo menos las mujeres, ¿no? Más algunos otros hombres que pudieran votar, pues pasa sin mayor problemas, pero se tiene que hacer trabajo de lobby, trabajo de cabildeo, ¿no? Para tratar de sacar esta situación. A mí me parece que tal vez convendría un poco contextualizar, señalando de manera quizás muy breve lo que sucedió, ¿no? Que fue una persona, que es María Elena Ríos, por eso se llama la ley Malena, así le dicen, que pues fue objeto de un ataque. Le tiraron, hay que decirlo de manera muy simple para que quien no lo sabe lo sepa, le tiraron ácido sulfúrico, le echaron ácido sulfúrico en el cuerpo, un sujeto que llegó a su oficina, por alguien que le pagó 30,000 pesos, le tiró ácido en el cuerpo, le dañó el 90% del cuerpo, perdió un ojo esta persona, y pues a raíz de todo esto ha comenzado su lucha. Inclusive hace poco, el día 15 de septiembre, ustedes lo saben, fue objeto también de un nuevo atentado armado, y todo esto tiene que ver con su pareja, con la que era su pareja, era un señor, un exdiputado priista de apellido Vega Carrizal, Juan Antonio Vega Carrizal, y su hijo Juan Antonio Vera Hernández, que fueron los autores intelectuales de esta situación. Aquí el tema, tú tocabas hace un momento algo muy interesante, que antes, fuera del aire,
la perspectiva de género. Creo que ese es el tema importante y hablaste también de un aspecto medular que es el respeto. Así es. Bueno, yo siempre digo que pues es muy importante adoptar la perspectiva de género, que es un tema que ha sido muy recurrente en el tema pues de las diferentes instituciones que trabajamos en su momento a favor de varios programas y acciones con las mujeres, pero muchas veces se malentiende porque el tema, y fue parte de la discusión, en una de las discusiones que estuve, escuchar pues a una persona servidora pública, cuando se refiere a la perspectiva de género, dicen que pues es todo para que se vaya a favorecer a las mujeres, y la perspectiva de género pues es ponerse estos lentes y conocer de manera objetiva, argumentativa, en algunos casos con el soporte científico, pues para poder ser muy claros en cuanto a cómo plantear los temas, las acciones, en este caso en la legislación, de tal manera que visibilicemos esa brecha de desigualdad que desafortunadamente Persiste, ¿no? Persiste y afecta a las mujeres. Claro. Ha sido muy común decir que pues hay muchas más situaciones violentas en las que viven los hombres, por ejemplo, ¿no? Y sí es cierto, pero es diferente el contexto en el que se realiza. Claro. Cuando ves plasmado en una persona como María Elena, que no es solamente una lesión con el ácido, sino el daño que ocasiona en todo su cuerpo, ya lo decías hace un rato, el 90% del cuerpo se quemó, pero el daño que sufrió adentro del cuerpo, pues no hay manera de resarcirlo, de resarcir el alma, el espíritu, la vida que le cambió a una joven de 26 años, claro, con todo un camino, un futuro, de estudiante, con una cultura en su pueblo, claro, que se dedica a la música, y que dices, no podemos entender cómo ese tipo de violencias, que ya no es la violencia de un pleito, se dieron un golpe, se rasguñaron, hubo a lo mejor un arma, y le cosieron, y eso de alguna manera, pues hay que resarcir el daño. Ahí pues es muy, muy, muy difícil, porque no hay nada que pueda resarcir ese daño. Pero además de todo lo que ella vive, y que en la conferencia lo manifestaba, y que a quienes estuvimos ahí, pues nos movió las fibras, pues de todos nosotras y nosotros, en donde pues decía, imagínense a mi mamá, que estaba conmigo. Sí. ¿Quiénes son mamás? Levanten la mano. ¿A quién es ustedes, su mamá de niños, cuando se caían, cuando se tropezaban? Su mamá corría a auxiliarles. Pues yo soy la niña de mi mamá. Y el haber tenido ese sufrimiento, mi mamá, a causa de todo esto, el mío y el de toda mi familia, ¿no? Entonces, ha tocado muchas puertas, tiene 4 años de todo esto, hay una persona detenida, todavía está pasando por una serie de comparecencias donde tienen que, con la investigación. Oye, y algunas preguntas es, ¿por qué andabas con esa persona mayor que tú? Pero además, no sé si casi estuvieron a punto de liberar al tipo le querían dar, un juez de control le dio prisión domiciliaria, hazme favor, después de haber cometido este atroz crimen. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que se está trabajando para sancionar este tipo de violencia? Y me gustaría puntualizarlo, es una violencia maquiavélica, porque como se han dado los ataques, implica que se han sentado a analizarlo. Hay el caso de una chica que iba manejando, llegaron unas personas que ofrecerle que vendían agua, y entonces llega una mujer, saca uno de los vasitos, se lo avienta y era ácido, y perdió el ojo, tuvo unas lesiones muy graves, y dices, ¿cómo? O sea, se sentaron a planear cómo iban a hacer ese ataque. Es un tipo de violencia
muy Maquiavélica, muy fea, muy... Por ello, requiere tener una normativa muy clara para su sanción, para que no haya que se vayan y se salgan por la tangente. ¿De qué estamos hablando? De lo que se plantea aquí en Quintana Roo. Específicamente, estamos hablando de que quede en el Código Penal, no como lesiones como se propone y que se justifique en la Ley General de Acceso con toda la explicación de qué es la violencia ácida, sino en el Código Penal. Recientemente trabajamos el tema de la pedofilia, y pues podríamos decir, está enmarcado en el tema de abuso sexual, como delito sexual, ¿no? Sin embargo, se le puso un nombre. Es una comparación que hago. ¿Cómo se pretende y cuál es la propuesta que traemos? Se pretende que diga lo siguiente: se configura como feminicidio en grado de tentativa a quien en razón de género, por sí o por interpósita persona, cause daño utilizando para ello ácido o sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamable, o cualquier otra sustancia que por sí misma o mezclada con otros agentes genere lesiones internas, externas o ambas. Y ese es el concepto así claro que se quiere que esté en el Código Penal como una... Y esto ya urge, porque tuvimos ya aquí un caso aquí en Quintana Roo, la mujer de Playa del Carmen, que luego del pleito con la pareja, la rociaron de gasolina, 3 días después la mujer perdió la vida, dejando en la orfandad a 2 hijas. Dices, aparte, es una forma horrible de Y el tema de la violencia, pues hay que trabajarlo en todos estos temas, en la prevención, ¿no? En la conferencia estuvieron algunos jóvenes en esta presentación de María Elena, y de verdad que hubo esta empatía de entender también mujeres y hombres, aprender a distinguir esta parte cuando hay una pareja tóxica, ¿no? Todas estas herramientas que tenemos que tener, nadie estamos exento pues a vivir situaciones de este tipo, pero pues tienen que tener una sanción ejemplar, que no haya impunidad, porque pues muchas de las mujeres ya ni lo denuncian, porque se abre el librito y se dice, no, pues esto no está, Claro. Yo solo puedo hacer lo que la ley dice que me permite, ¿no? Entonces, se habla de 40 años, ¿no? 40 años es lo que Sí. se pide de sanción para este tipo de agresores. pero para está quien como cometa. lesiones. Ok. Si ¿Esta no, propuesta en dónde está? O sea, esta propuesta, en el Congreso del Estado, hubieron, por ejemplo, la diputada Estefanía propuso una iniciativa para que cuando sea una carpeta que se determina que es feminicidio, no prescriba. Esa fue la línea de la propuesta de la diputada. La diputada Candy también tuvo otra propuesta donde considera que dentro de esas sustancias está el agua caliente. Varios grupos legislativos, el agua hirviendo, Claro. hicimos propuestas, se unificaron por parte de la Comisión de Justicia que encabeza el diputado Hugo Alday, y bueno, se estuvo trabajando en esto. Yo no soy parte de la comisión, de hecho hoy estos días están trabajando porque próximamente se tiene que volver a tocar el tema en reunión de comisiones, porque yo subí con un voto particular, porque se estaba poniendo de manera general, como lo he planteado, con el tema de lesiones, se aprobó, sí aprobamos en lo general esto, pero en lo particular, nuevamente ir para que se considere el tema de la violencia ácida o sustancias que sea tentativa de feminicidio y que quede en el Código Penal. Entonces está ese voto en lo particular que tiene que trabajar la comisión,
la están trabajando. La comisión la integran 5 diputadas y diputados, entre ellos el diputado Guillermo Brahms, el diputado Hugo Alday, está el diputado Chacón, la diputada Andrea y la diputada Cristina Alcérrica. Ellos están trabajando. Es importante que tengan mucha más información. En una de las reuniones previas que estuve, bueno, se decía que es importante escuchar pues una opinión en la parte médica, ¿no? Porque pues también no solamente los médicos legistas, qué formación, porque ahí es donde está como el atore, ¿no? Cómo se aterriza, cómo se aplica. No tenemos como todo lo de avanzada para poder hacerlo, pues hay que caminar en eso, ¿no? Para buscar, como diría nuestra gobernadora, el cómo sí, porque es un problema que lacera la dignidad y la vida de las mujeres, y que nosotros tenemos la responsabilidad de hacerle frente. Y que bueno, hay el antecedente de otros países, de otros estados, ¿sí? Y ese es el estado de Puebla, algunos estados lo hicieron con la visión de lesiones y ampliarla para poner inclusive con arma y otras cosas más, pero el tema es la violencia ácida, y esa es parte del planteamiento. Y la iniciativa que yo presento conjuntamente con mis compañeros diputados y diputadas, los 10 integrantes, porque no es solo Mildred, los 10 integrantes del grupo legislativo de Morena, firmamos la iniciativa, la presentamos juntos, planteamos eso, que sea tentativa de feminicidio y que se investigue cuando la muerte de una mujer sea una mujer de calle, ¿no? Que se investigue si fue feminicidio, cuando sea sexoservidora, ¿sí? Cuando tenga esta agresión con ácido, sustancias, cuando sea una niña, cuando esté embarazada. Algunas líneas que se pusieron en esta iniciativa, y bueno, pues vamos a seguir trabajando, sí, concientizando, sensibilizando, levantando la voz, también debatiendo al interior de la legislatura. Esa es la tarea de la legislatura. Muchas veces, pues no todos tenemos que estar exactamente de acuerdo, pero te quiero decir que el voto particular fue aprobado por unanimidad en la legislatura. Entonces yo celebro, ¿sí?, que haya esta sensibilidad, esta conciencia de ser, de acompañar y de entender pues estos problemas que viven muchas mujeres en el tema de violencia. ¿Cuánto tiempo crees que le lleve ya ahora que está en comisiones para llevarlo a pleno? ¿Lo van a llevar a pleno? ¿O? Estos días. Debe estar en estos días. Hay la intención de darle pues mayor celeridad, porque además pues tenemos una carga de trabajo. Llegamos al Congreso del Estado con un rezago que cada comisión definió qué toma y qué no toma, y además ha habido mucha participación dinámica de todos los diputados y los grupos legislativos para pues proponer iniciativas en diferentes rubros, ¿no? Yo tengo allí una iniciativa que también metimos con el diputado Aldana, que es el de normar los centros de justicia para mujeres, que está en la Ley General de Acceso, como estaba antes los GEAVIS, que son los grupos de la proximidad para atender violencia familiar, y que tienen que recibir una formación, una disciplina, información en el rubro de la prevención de la violencia y los protocolos que tienen que cuidar los cuerpos de policía, y que en este nuevo modelo de seguridad ciudadana que propuso la gobernadora y que aprobamos la legislatura, pues está contemplado. Y esto es perspectiva de género, encontrar cómo construir bases importantes que garanticen la seguridad y protección de las familias de Quintana Roo. Lo maravilloso del derecho es que es perfectible. Así es. Para eso están los legisladores, para eso es el Poder Legislativo, y se está trabajando en ello. Y bueno, ahora vamos a ir a una segunda parte de la entrevista que se le realizó a la saxofonista María Elena Ríos. Y bien importante,
Hoy los chicos le llaman red flags. Antes, pues no sabíamos cómo, pero te dabas cuenta de que algo estaba mal cuando tu pareja a lo mejor te prohibía salir con tus amigos o te decía cómo te podías vestir o no. Empieza a darte uno cuenta de sus rasgos de violencia. Y era complicado tal vez afrontarlo porque socialmente se establecía que te tenías que quedar con tu pareja y había conductas que pues eran propias del marido o de la pareja o hasta tú las provocas. Socialmente se fomentaba, se propiciaba, se cobijaba esa violencia. Hoy las cosas han cambiado y están colectivos, hay muchos colectivos que sostienen, que cobijan, que acompañan a las mujeres que ya están siendo víctimas de algún tipo de violencia, de alguna forma de violencia, para que tengan esta fortaleza para denunciar. Vamos a escuchar todo esto que viene haciendo ya, como parte de estos colectivos, la saxofonista María Elena Ríos. Bueno, las cifras dicen que al menos 11 mujeres son asesinadas todos los días en México por razones de género, por odio a las mujeres. Tu voz es importantísima, tu valentía, agradezco de todo corazón, María Elena, tu voz, porque tu testimonio valiente has convertido el dolor y esta revictimización constante porque te han violentado institucionalmente, procesalmente, como decías hace un momento, aún no tienes acceso a la justicia y víctimas como tú de violencia ácida no es como cualquier otra víctima. Las consecuencias económicas, psicológicas, emocionales son enormes. Me gustaría que hablaras de estas secuelas que aún sigues tú enfrentando para poder acceder a la justicia. Tú has dicho algo bien terrible, que haber sobrevivido ha sido como un obstáculo para acceder a la justicia, porque en este país resuelven los casos de las mujeres asesinadas y de quienes sobreviven a estos ataques terribles. Parece como si fuera un castigo. Háblanos de esta parte para ver si los diputados y las diputadas del Congreso de Quintana Roo pueden sensibilizarse y verdaderamente reformar las leyes y la violencia ácida como tentativa de feminicidio y como no simples lesiones, como tú lo has expresado claramente. Pero pues, este tipo de agresiones, agresiones o vamos a dejarlo en agresiones, las tenemos tan normalizadas que de pronto dicen, tu accidente, no fue un accidente, no es de que, se me cayó el ácido por accidente, no, claro que lo hicieron con toda la premeditación, en mi caso lo planearon más de 5 meses, con más de 5 meses de anticipación. Esta situación te obliga a vivir todos los procesos que no se pueden imaginar. Uno de ellos es el señalamiento mediático, en donde redes sociales siempre no va a haber la persona que desconoce y va a opinar, por algo le hicieron, para que anda de puta, para que se mete con hombres casados. Siempre la responsabilidad sigue recayendo en la víctima, y no solamente desde una perspectiva social, sino también desde una perspectiva penal, en donde me ha tocado que los jueces me digan cosas similares, ¿no? Cuando nada haya sido la peor mujer o la mujer más grosera, como me quieran llamar, nada. Cuando hablo de procesos sociales, no solamente me evoco al señalamiento social, no en redes sociales, que es terrible la violencia digital, sino también no existe una reinserción social. Nosotros nos sentimos como monstruos. ¿Por qué crees que hasta la fecha no me bajo el cubreboca? Porque yo no me siento segura, porque el morbo duele. ¿Tú crees que no siento feo cuando me llego a bajar el cubreboca y se me quedan viendo? Ay, pero tienes tu nariz, tienes tu... Solamente yo y mi familia y los médicos sabemos mi evolución, y como yo lo reiteré hace una semana en Playa del Carmen, no es nuestro rostro el que se tiene que saber. El rostro que se tiene que publicar es el de los feminicidas que siguen prófugos, que siguen permitiendo esta impunidad. Esos son los rostros que se tienen que conocer. En el caso de nosotras, no existe una reinserción social. Es mencionada y tampoco es llevada a cabo en los reclusorios.
¿Qué es una reinserción social? ¿Cómo le hacemos para volver a salir a la calle y sentirnos seguras, sin sentir vergüenza? ¿Cómo le hacemos para buscar un trabajo? Porque parecemos monstruos. Yo estoy desempleada. Mis compañeras están desempleadas o han sido corridas de sus empleos porque simplemente no son esa buena imagen. Y acá entramos también con un blanqueamiento que sigue permeando a la sociedad, en donde la mujer adecuada o la mujer presentable va a ser la güerita de ojos claros y cabello cafecito, delgadita. Es injusto a todo lo que nos obligan a vivir. Cuando deseas o decides llevar a cabo el proceso legal, es un desgaste físico, un desgaste emocional y un desgaste económico. Audiencias, te presentas a la audiencia, se cancela, se difiere, otra vez. En mi caso, yo no me siento segura ni en mi estado, que es Oaxaca. En ese tiempo no había ni siquiera una comisión de víctimas y lo que hice fue huir de mi estado y me siento más segura en la Ciudad de México porque aquí vivo. Desplazamiento forzado interno. Eso que fue local. Hay compañeras que se han tenido que ir a otros países huyendo del lastre político y judicial que se vive en México. Todas estas cosas, no de resumen, pero sí a grandes rasgos, tenemos que vivir. En mi caso he tenido amenazas de muerte, atentados, no solamente yo, mi familia, mis abogadas. Ahora los testigos también están vulnerables. Un caso reciente fue el de Leslie en Hidalgo, que también fue atacada hace casi 8 años por ácido. Y el procurador de justicia, Santiago Nieto, no tuvo la capacidad o la lógica de proteger a su único testigo. Lo mataron. Entonces, estas situaciones suceden, parece de película, no. Las películas o esa ficción la sacan de la realidad y es una realidad que no solamente vivo yo, vivimos muchísimas mujeres en todo el país. Hace una semana tuve la oportunidad, como les mencionaba, de estar en Playa del Carmen. Afortunadamente me comentaron, porque yo desconozco la verdad, que el Congreso está formado por 25 legisladores y legisladoras. A la conferencia fueron 19. Y eso es muy prometedor y yo lo agradezco mucho. Yo entiendo que a veces por motivos de agenda probablemente no acudieron los o las demás legisladoras, pero yo reitero que por favor, si existen diferencias, las dejemos a un lado. Eso ya no importa. Este tipo de ataques le puede suceder a cualquier mujer, no solamente a mujeres racializadas, también a mujeres blancas, a mujeres con poder, o a sus hijas, a sus hermanas, a sus primas, a sus amigas. Es necesario que esta iniciativa de ley pueda ser aprobada, porque desafortunadamente cuando nosotras tendemos a pedir justicia, como lo he hecho yo en 4 años, hasta comienzo a sentir culpa porque parece que estoy publicitando una manera de matar a una mujer ante el hecho de que no hay acción judicial. En eso quedamos las víctimas, en dar más ideas porque no se resuelve. En cambio, si se establece una reforma, si se aprueba en Quintana Roo, que es el caso, sucede, mira, esta reforma no va a frenar los ataques porque no hay un control, ni el gobierno tiene el control, menos yo. Pero en caso de que llegase a suceder este ataque y se vincule de manera adecuada proceso al agresor o agresores y este proceso se aligere para que conlleve o desemboque a una adecuada sentencia, eso es un ejemplo y un mensaje para todos los feminicidas que piensan hacer lo mismo, porque ya no la van a pensar ni una ni 2 veces, la van a pensar tantas que no van a cometer el hecho, porque van a ser los que ya fueron sentenciados, van a ser el ejemplo vivo y real de que la justicia la estamos logrando, no María Elena, la estamos logrando legisladores, legisladoras, junto con el apoyo de la sociedad civil, que somos las mujeres que todo el tiempo estamos pidiendo justicia y mejores condiciones sociales para dejar de sobrevivir y comenzar a vivir una vida pues más tranquila.
Sí, una vida libre de violencia. Esperemos que se logre y gracias a tu activismo, a tu tiempo, a tu fortaleza, porque has sido un ejemplo de cómo también sobrevivir y sobreponerse. Eres una inspiración, María Elena. Yo te aprecio y te agradezco muchísimo tu tiempo en estos momentos tan difíciles que estás recibiendo noticias acerca de tu proceso. ¿Algo más que quieras agregar? Agradecerte a ti, al espacio que me das, muchísimas gracias. Gracias a las personas que me permiten este pequeño momento de su vida para escucharme. Bien pudieron apagar el mensaje y ocuparse en otras cosas, sin embargo agradezco que se detengan a escucharnos, no escucharme, porque es escucharnos a todas. Y pues también pedir, solicitar como ruego al Congreso local para que de manera pronta se pueda tipificar. Hay algunas iniciativas de ley, pero siguen teniendo esta perspectiva de la lesión. Ya explicamos por qué debe de reconsiderarse y considerarse a que se tipifique de las dos formas que mencionaba, y pues yo espero que esto se pueda aprobar pronto, porque es necesario y es muy grave que casos como el de Yesenia se queden pues en la impunidad. Repito, cuando hablamos de víctimas indirectas también estamos hablando y mencionando a los pequeños hijos de Yesenia, que quién sabe qué es lo que va a pasar, y espero que pues las autoridades que les corresponde, como por ejemplo el DIF municipal, pues pueda hacer esa aportación para asegurar una mejor calidad de vida a los niños ante un shock tan grave que sufrieron. Cabe mencionar que la mayoría de las mujeres, si no es que el 92% de las agresiones por quemadura hacia una mujer, en su mayoría provienen de un agresor casado o que están en concubinato. Un 98% proviene de una pareja o expareja sentimental. Entonces, claro que se tiene que observar como con una perspectiva de género adecuada, porque insisto, es odio hacia nosotras las mujeres. De verdad, yo creo que en Quintana Roo pues esta iniciativa de ley pueda florecer y se pueda aprobar de la manera correcta, con las terminologías correctas y con las previsiones a la ley correctas, evaluadas y estudiadas. Muchísimas gracias por el espacio y pues nos vemos. Continuamos en los otros datos y llegamos pues prácticamente al final de esta emisión, la cual esperamos todos los que aquí estamos, que además de incentivar, motivar a que las mujeres y también los hombres que sean objetos de violencia lo denuncien, se sensibilice la gente a ya no ejercer tanta violencia. Vamos a dar por concluido este programa y me gustaría empezar con las conclusiones. Primero que nada, Augusto. Bueno, diputada, dado que a ustedes les corresponde legislar, yo creo que es un avance importante este proyecto de ley, pues que dará certeza a un tema tan delicado para prevenir este tipo de agresiones brutales contra las mujeres. Pero a mí me queda una parte que considero importante, y es el tema de dónde se originan este tipo de actitudes, dónde nacen este tipo de actitudes. Y ahí yo recurrentemente he estado insistiendo en la necesidad de hacer una campaña, una verdadera campaña de salud pública mental que podría incluirse en la Ley General de Salud del Estado de Quintana Roo. Es una campaña que podría ser una campaña permanente, porque si no, es como dice el presidente, si no se atacan de fondo las cosas, si no se previenen con hechos concretos, con acciones específicas, este asunto va a continuar. Es decir, ustedes ahorita están previniendo el tema punitivo, el tema de los castigos, pero me parece que hay que atender fundamentalmente las causas que originan este tipo de situaciones violentas que llegan a esta clase de extremos. Entonces,
Mi idea es una propuesta que ojalá pudiese legislarse para que en la Ley General de Salud pudiera incluirse una auténtica campaña de salud pública mental, cuando menos empezarla en nuestro estado de Quintana Roo. César, ¿cuáles serían tus conclusiones del día de hoy? Pues felicitar a la diputada por la iniciativa que tienen. Sin embargo, también una de las críticas que se ha hecho al actual gobierno, la deuda que tiene es con el fenómeno de la violencia, y esta violencia, por supuesto, que alcanza a la violencia de género, ¿no? Coincidentemente, desde que entró este gobierno, desafortunadamente la violencia no solo ha parado en violencia de género, ha ido en aumento. Y me parece que ahí, pues, la legislatura, todas las 32 legislaturas, pues van como que nadando en contracorriente, lo cual demuestra que probablemente la estrategia de seguridad en este sentido no está funcionando. Las cifras son impresionantes, tan solo en violencia de género, en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, 20.742 delitos de este tipo. El año más violento fue el año pasado, con 5.000, ¿no? Y pues los estados más violentos, Veracruz, Querétaro, Ciudad de México, entre otros, ¿no? Entonces, quizás esto, diputada, descorazone un poco, ¿no? Porque finalmente ustedes tienen estas propuestas que va para defender derechos que por mucho tiempo fueron olvidados o fueron hechos de lado, y aún, como decía mi colega Julio César, con las actuales legislaturas hay reticencia, ¿no? Por parte no solo de varones, sino también de mujeres. Pero siento que están nadando contracorriente en este momento, ¿no? Y además, la situación está en que, aunque ustedes legislen estas leyes, y que se han legislado muchas leyes en este sentido a favor de la mujer, el delito está subiendo. Lo cual, me pregunto yo, y para concluir, es si realmente las medidas coercitivas están funcionando, ¿no? Porque parece que no. Parece que aunque les ponen 40 años, 30, 20 años, pues aquí están las cifras, ¿no? Está el delito subiendo. Gracias. Esa es la gran interrogante. Julio, ¿cuál sería tu conclusión? Fíjate que la conclusión original se me olvidó hace un momento. Pero sí, y yo creo que es un paso, es decir, la cuestión de legislar para endurecer los castigos a este tipo de violencia y hacerlos visibles, darles un nombre en nuestras leyes, es un paso fundamental. Lo otro, como lo plantea Augusto, de la cuestión de educación, yo creo que va a ser generacional. Yo creo que vamos a ir avanzando conforme las generaciones más jóvenes vayan creciendo ya con esta cultura, pues iremos viendo un cambio más positivo en ese sentido, ¿no? Yo creo que a los adultos a los que les toca tomar las decisiones ahora y están conscientes del problema, pues les toca justamente hacer esto de legislar, aún, como insisto, como insisto, hay reticencias no solamente en los segmentos de legisladores hombres, sino también mujeres, que lo vemos, ¿no? En las dificultades que hay para avanzar en los temas, pero se está haciendo la tarea finalmente, ¿no? Más tarde que temprano estarán consolidadas. Y lo segundo es trabajar con las nuevas generaciones, porque pues los que ya dicen que perro que come huevo no lo dejan, ¿no? Entonces es tener los castigos para estos que no lo van a dejar de hacer y educar a las nuevas generaciones en este nuevo contexto. Nelly Silva. Pues aquí haciendo eco a lo que dice Julio, yo sí creo que si bien necesitamos seguir fomentando, mejorando, ampliando todo nuestro marco legal, sin duda todo comienza en casa. Entonces, educar bien a nuestros hijos, enseñarlos a que todos somos iguales, a que el respeto a los demás no está en tela de juicio ni condicionado a si me quieren o no me quieren, a manejar mejorar nuestra inteligencia emocional, a desarrollar nuestra inteligencia emocional
y a evitar que esto siga sucediendo. Como comentó mi compañero César hace unos minutos, aunque siguen existiendo y se crean todos estos nuevos esquemas y estas leyes para castigar más enérgicamente cualquier tipo de violencia, vemos que las cifras siguen aumentando, no vemos una disminución de todos los tipos de violencia que hay. Entonces, lo que yo creo que tenemos que reflexionar es qué nos está pasando como sociedad, por qué seguimos violentándonos unos a los otros y, bueno, tratar de mejorar principalmente nuestro entorno, que empieza todo en casa. Diputada Mildred Ávila Vera, diputada por Morena, parte de la 17ª legislatura. ¿Cuál sería tu conclusión y el mensaje que le darías a todos los que nos vean? Porque al final el tema de la violencia no es privativo de Quintana Roo, lamentablemente es algo que sucede en todo el mundo. ¿Cuál sería tu mensaje para todos los que nos vean en esta emisión? Bueno, antes de dejar el mensaje, quisiera contestar un poquito aquí donde cómo cerraron cada uno y una de ustedes. Indudablemente hay que deconstruir, hay que trabajar para construir nuevos modelos de relacionarnos. Ahí se marca esta parte cultural. El problema de la violencia no es un problema solo estructural. Vemos que en la ley dice no discriminar, no respetar a las personas, todo lo que está en la Constitución, ahí está. Los derechos que tenemos, el Día de la Paz, y estaba yo en la escuela Juan de la Barrera, en la secundaria, y le decía a los niños y a las niñas, ¿cómo cada uno de ustedes construye todos los días la paz? Así es. Respetando al compañero, ayudando al que está con en una silla de ruedas, porque tiene una discapacidad motriz, levantando al que se cae, dando amor, siendo tolerantes, escuchando, aplicando la justicia en el salón, respetando los acuerdos en el salón, asumir esa responsabilidad. ¿Y dónde vamos a aterrizarla? Y lo decía yo con los niños, y les iba preguntando, y ellos iban respondiendo. Y es de lo que hablaba Julio, de estas nuevas generaciones, de cómo trabajar y dar ese marco, y hay un trabajo fundamental desde la Secretaría de Educación Pública, pero además es parte del sustento de este acuerdo por el bienestar y desarrollo que trae la gobernadora de nuestro estado, de cómo construir estos grupos de paz, de armonía, en donde se pondere el deporte, la participación, los juegos, de recuperar las áreas perdidas, la construcción de la paz, inclusive en el trabajo, en la casa, con los amigos. A veces cuando tenemos una plática y no somos tolerantes a respetar lo que el otro dice. Y ese es un ejercicio parlamentario y democrático que tenemos que hacer en el Congreso del Estado. Es respetar sus posiciones, sus argumentos. La legislatura está conformada por diferentes grupos o partidos políticos. En su mayoría, pues estamos los aliados que estamos juntos, pero también hay que escuchar a las minorías, y así está estructurada la ley, para darle voz, y en su momento, pues los acuerdos también para darle voto, y conjuntamente, pues definimos. Y yo, ¿qué es lo que celebro? Construir más espacios como donde la información le llegue a las personas, donde permitamos abrir nuestra visión y nuestro panorama de cuestionar las cosas. El tema del respeto no es, en el caso, porque la violencia es más contra las mujeres, no es solamente abrirle la puerta, lavar los trastes, sino cómo respeto la decisión del otro o de la otra. De ahí se basa, y de todos los demás, los que vivimos en una casa. Me tocó como diputada federal estar en la discusión, de alguna manera, de que se considerara como punitivo el matrimonio infantil. Y compañeras diputadas de las diferentes comunidades, de verdad, con esa fuerza,
decían que usos y costumbres porque no se va a permitir en sus lugares de origen, y yo las entiendo. Sin embargo, los usos y costumbres no pueden estar por encima de los derechos de las personas. Entonces, es muy importante que siempre que haya una situación, porque han habido cambios, los modelos de familia, es algo que nos mueve, el matrimonio entre parejas de un mismo sexo, que la sociedad muchas veces pues cuestionamos, pero cómo vemos a las personas pues en esta apertura de respeto, de decisión, ¿sí? A lo que ellos en su momento pues defienden, y nosotros tenemos que ser en ese sentido respetuosos, ¿no? Y creo que partiendo de eso podemos construir una mejor sociedad. Lo ideal sería que no hubieran instituciones que castigaran para que no hubieran este tipo de violencias que lastiman la vida y el alma y el espíritu de tantas personas. Un tema que tiene muchas caras. Estaba pensando en un prisma, tiene muchas caras y requiere de absolutamente todos para que sea atendido. Escuchaba que en Japón hay un ministerio de la felicidad, porque allá viven deprimidos por el estilo de vida que tienen. ¿Qué tendríamos que tener en México para que lo que se combata sea estos altos índices de violencia? Pues ya los legisladores, los empresarios, los académicos de la paz tendrán que crearlo, porque urge que tengamos paz en México en todos los contextos. Ahí están los otros datos, una producción de Producciones Veraz, dirigida por el señor Víctor Vera. Esto es en alianza con Click Noticias, Palco Quintanarroense y Ruptura 360, medios comprometidos con el periodismo veraz. Y agradecemos muchísimo a la diputada por Morena, Mildred Ávila Vera, de la 17ª legislatura, que ahí está el día de hoy con nosotros. Y por supuesto, gracias a Isela Serrano, a Bruno Tapia y a Antonio Sabido, que están detrás de cámaras haciendo posible que lleguemos hasta donde ustedes nos ven. Por favor, nos vemos el próximo miércoles, nuevamente a las 6 de la tarde. Y recuerden darle me gusta, compartir y comentar los otros datos para que llegue a más información.